Vamos a ir directamente a la segunda parte de este espeluznante hecho que había ocurrido hace 2 semanas aquí en Asunción, en la zona de Oliva y Montevideo, en esta casa que mediáticamente llamaron la Casa del Horror. 5 personas asesinadas hasta ahora, un autor material como responsable del hecho supuesto y otros que estarían en calidad de cómplices. Vamos a ver qué pasó en la primera parte de la Casa del Horror. ¿Qué pasó? Las moscas y un nauseabundo olor que provenían del inquilinato ubicado sobre Oliva y Montevideo en Asunción alertaron a los vecinos. Eran alrededor de las 16:30 horas del lunes 8 de octubre, cuando agentes de la Comisaría Primera Metropolitana llegaron al lugar para verificar. Media hora más tarde, agentes de Criminalística y del Ministerio Público empezaban la excavación que terminaría horas más tarde con un macabro hallazgo. Sí. ¿A quién? Un extraño sonido hueco en el piso llamó la atención de los intervinientes, quienes empezaron a sospechar que algo extraño guardaba. La excavación comenzó y fue justamente ahí donde encontraron el primer cuerpo, el de un hombre que resultó ser Julio Rojas, quien alquilaba la casa. A medida que los investigadores caminaban por la construcción, el olor putrefacto era más insoportable y los llevó hasta el fondo del patio, donde en un baño común había otra fosa. Ahí encontraron 3 cadáveres. Enseguida pudo confirmarse la identidad de una de ellas. Pese a que el cuerpo estaba prácticamente esqueletizado de la mitad para arriba, se podía observar un tatuaje en la panza que hizo a su identificación: Dalma María Rojas Rodas, de 25 años. Pasaban las horas y la existencia de un quinto cuerpo cobraba cada vez más fuerza, hasta que cerca de las 20:30 horas se confirmó la sospecha. Rápidamente las especulaciones en torno al caso empezaron y saltó el nombre de un tal Bruno Cangri, quien según los pobladores del lugar era la pareja de Dalma, con quien aparentemente solía discutir y de quien se separó debido a sus malos tratos. Tanto él como ella practicaban kickboxing y pese a que el joven no era el padre de sus hijos, ambos aparentemente lo querían como tal. Sin embargo, Bruno tenía orden de restricción por violencia doméstica, según los reportes policiales. El nombre del joven 6 años menor que Dalma era Bruno Javier Marabel, quien esa misma noche sería detenido. ¿Qué tenés que decir en tu defensa, Bruno? Bruno, ¿qué iba a hacer? Está arrepentido, Bruno. Bruno. Hay demasiadas hipótesis con relación a este caso y son tan confusas o aún agregan un mar de dudas con respecto a lo que pasó. Por un lado se habla de feminicidio, que de hecho es una de las tipificaciones. Por otro lado se habla de una red de estafa y que detrás de esto estaría una cuestión de venganza. Y después está la cuestión espiritual, entre comillas. Se habla de un supuesto pacto diabólico que envuelve a Bruno Marabel. Algo de eso que aún avanza lentamente en la investigación tenemos a continuación. La investigación. En una incipiente etapa se encuentra la investigación del caso, que pudo avanzar a pasos agigantados gracias a la aparición de un joven en la vivienda el día del hallazgo, quien manifestó que el sábado 6 participó en una fiesta con el dueño de casa, quien resultó ser Bruno Javier Marabel. Así, Marcelo Gabriel Sosa Díaz se convirtió en el primer detenido por el hecho. Según el relato de este, llegó a la vivienda creyendo que el fallecido era justamente Bruno, pues el joven de 19 años alardeaba que esa casa era suya y que allí vivía solo. Evidentemente una de las personas, la que fue la primera persona detenida, tenemos ya indicios suficientes para decir de que él estuvo en el lugar de los hechos el sábado. Este es Marcelo. En compañía de Bruno. Porque eso es tan evidente, si ustedes miran la escena del crimen, está totalmente revuelto, lleno de sangre. Ahí no se puede decir que no ocurrió nada. Sin embargo, él manifiesta que estuvo ese día ahí.
Mediante la detención de Marcelo se pudo llegar a su hermana Araceli Sosa y a la compañera de trabajo de esta, Alba Armoa, con quien Bruno empezaba a entablar una relación según el relato de ella misma. Araceli y Alba mantuvieron contacto con Bruno en presencia de los investigadores y fueron piezas fundamentales para la detención del joven. Nosotros tenemos indicios de que ellos estuvieron el sábado en ese lugar. Tenemos tickets de compras, él había manifestado que estuvo participando, o sea que fueron manifestaciones suyas al llegar nomás a la escena del crimen, lo que provocó que yo ordene la detención del mismo. Claro, o sea, ese hecho ocurrió el día en que hubo la fiesta, eso es casi categórico, bro. El hecho que están... El hecho de la fiesta y el crimen ocurren en el mismo día prácticamente. No, creemos que no. O sea que no tenemos esa afirmación, todavía no podemos cotejar esa información. No Esa podemos. reunión que hubo ahí de karaoke y comida. La verdad que nosotros no podemos hablar tampoco de karaoke, o sea que ni de fiesta. De que estuvieron Una en ese reunión, lugar, una sí. reunión, sí podemos decir que sí estuvieron. Sin embargo, con el correr de los días, un sistema de estafas liderado por la familia Rojas quedó al descubierto. Testigos, entre ellos el ex de Dalma, afirmaron que los padres de la chica eran peces gordos de esta modalidad delictiva, asegurando que ella era una víctima más de los mismos. Hasta el momento se desconoce el verdadero móvil del crimen, pues según la fiscal del caso, los padres de Dalma también estaban a punto de vender una lujosa propiedad en Luque que supuestamente adquirieron tras una de sus transacciones ilícitas. La hipótesis que se maneja en principio podría ser un crimen de origen pasional, en primer lugar por la relación que había tenido uno de los detenidos con Dalma. Tampoco se puede dejar de lado la hipótesis de que había un motivo de robo, porque tenemos información de que esta persona había estado cobrando en estos días una información a ser confirmada, por supuesto, de una importante suma de dinero de una herencia. Y sobre todo porque encontramos la escena del crimen totalmente revuelto, los placares, las carteras, las mesas. El lugar fue absolutamente revuelto. Eso también nos da indicios de que estaban buscando alguna cosa. Tendremos documentos por el piso que estamos recogiendo, y entonces también es una hipótesis que no podemos descartar de ninguna manera. Algo muy llamativo en toda esta investigación, por ejemplo, es la denodada labor que tuvieron los cómplices en negar su participación en el hecho. Me refiero a Araceli, a Marcelo, aunque en el caso de la joven de Araceli y Alba, la que era pareja también sentimental de Bruno, porque Bruno estaba casado con Dalma, era más puntual, más acentuado. Araceli negó muchas veces que haya estado vinculada al hecho como cómplice, pero fíjense en lo llamativo. Aparece en una transacción, en la venta de una heladera el 30 de septiembre pasado, a su tía. Ella ofició de intermediaria. Por 300.000 guaraníes vendieron un día después del crimen esa heladera. Luego aparece una cartera de la mamá de Dalma en poder de Alba, y también dentro de esa cartera estaba la llave de Dalma de ese Mercedes-Benz, que también quiso ser reducido en su momento. Ella había dicho que esa cartera se la regaló Bruno. La pregunta es, ¿nunca la vio? Siendo que varias veces ya fue a la casa. Y hay un sinfín de cosas que nos llaman poderosamente la atención y que las ponen aún más en una situación complicada. Fíjense lo que pasó. El avance investigativo. La investigación fiscal arrojó nuevos resultados durante la última semana. Una serie de datos serían clave para ubicar a los implicados no solo en la escena del crimen, sino involucrados cada vez más en el hecho en sí. Murieron en fechas distintas. En uno de sus relatos, Araceli Sosa, una de las detenidas, manifestó que llegó a conocer a Julio Rojas, quien, según pudo confirmarse, estuvo vivo al menos hasta el 2 de octubre. Esto de acuerdo a las imágenes de cámaras de circuito cerrado. Las demás víctimas habrían sido ultimadas en fecha 28 de septiembre.
En cuanto a data de muerte, también se confirma tiempo para ustedes, doctor. Y esa situación, lo que podemos, nosotros estamos dirigiéndola a medida que estamos recibiendo información de que estas personas estaban todavía vivas hasta una fecha determinada y tenemos la fecha en que ellas estaban haciendo una vida, digamos, normal, que fue exactamente el 28. A partir del 29, tanto Dalma como la madre desaparecen absolutamente de todo el escenario de lo que es la rutina de las mismas. Y los niños de la escuela. Y los niños de la escuela, exacto. Esa es la situación que hasta ahora tenemos. ¿Y Julio unos días después? Y Julio aparece otra vez de vuelta en escena posteriormente, que ustedes ya conocen cuál es la fecha. Y a partir del 2 es lo que no se sabe nada de él. Exacto, así mismo. Líquido en la cama. Otro dato bastante llamativo para el Ministerio Público fueron fluidos hallados en la cama de Dalma Rojas que, presumiblemente, serían líquido seminal. Peritos de criminalística levantaron las muestras para su análisis en laboratorio, donde se verificará si pertenecen o no al joven Manabel. Este elemento es fundamental para la Fiscalía para ubicar al muchacho en el lugar. Redujeron pertenencias. Otro importante dato aportó a la investigación una tía de Araceli Sosa, quien declaró ante la fiscal Esmilda Álvarez haber comprado una heladera por 300.000 guaraníes del poder de Bruno. Una situación que se puede confirmar es que encontramos objetos que fueron reducidos y esos objetos pertenecían a las víctimas. Y estamos hablando en este caso concretamente de una heladera que fue comprada por un familiar de Araceli Sosa, que justamente está ahora, prestó declaración hace un momento ante el Ministerio Público. Eso no significa, es una situación que tenemos que evaluar, una situación que tenemos que ver qué implicancia tiene confirmando situaciones, por supuesto. La tía Araceli es la que compra. Ella es la que compró. Por intermediación de su sobrina Araceli, que es la que le conocía a Bruno. El Ministerio Público investiga qué otras pertenencias pudieron haber sido reducidas, pues un dato no menor es que el ex marido de Dalma intentó vender el Mercedes-Benz perteneciente a Elba Rodas. Ahora, estamos hablando ahora, primero del Mercedes, que ya se sabía pocos días después, que intentaron venderlo, ahora se suma la heladera, hay otra cosa más, otra. Podría haber, tenemos información no confirmada, pero podría haber otros objetos de la casa y personales inclusive que fueron vendidos posterior al hecho. Había dicho ante la policía, y esto va a costar muchísimo probar después, porque de hecho que su declaración ante la Policía Nacional no sirve para un juicio y que es lo que generalmente en la investigación y en un proceso, en un debido proceso, se toma en cuenta, es su declaración ante el Ministerio Público. Y además nadie está declarado a hacerlo en contra de uno mismo, o sea, él puede llegar fácilmente al juicio y negar todo lo que había dicho para la Fiscalía, por ejemplo. Y le cuento todo esto para más o menos graficar cómo él fue cambiando de argumentos. Les decía, él ese día, al día siguiente, mejor dicho, de su detención, él le comentó a la policía que cometió el asesinato. Y había dicho inclusive el motivo. Había alegado en aquel momento de que le había conducido cuestiones que tienen que ver con una estafa, que le había engañado y que este hombre, Julio, el padrastro de Dalma, le obligó a firmar una serie de papeles que inclusive ponían en riesgo la casa de su padre, cosa que después el papá de Bruno lo negó. Después, poco después, cuando un defensor público, un abogado, asume su defensa, al día siguiente, cuando va al Ministerio Público, ya lo niega, ya no quiso hablar, ya negó que él haya sido el asesino, el responsable, pero sí decía, después vamos a hablar, después voy a hablar, etc. Lo cierto es que con el tiempo y ya en emboscada había dicho a través de su abogado que solo asesinó a Julio. Y entre paréntesis lo habían golpeado y bastante al parecer en la cárcel, según al menos los reportes que se tiene. Cuestión anecdotaria y aparte, pero el punto principal cambió otra vez. Había dicho que solo asesinó a Julio, al padrastro de Dalma, y no a las mujeres ni a los niños. ¿Qué será que sabe Bruno que no
quizás no se pueda llegar a probar por parte de la Fiscalía, porque él seguramente sabe absolutamente toda la verdad de lo que pasó aquí. Como les dije al principio, hay tantas cosas que se manejan, al menos 4 hipótesis fácilmente, que se torna muy confuso. Entre ellas, un supuesto pacto diabólico. Ya después quedará a criterio de usted a quién le cree. Vamos a lo que pasó en esta supuesta confesión de parte de Bruno. Solo mató a Julio. En repetidas ocasiones, Bruno volvió a caer en contradicciones. El 19-añero afirmó en su defensa en primer término haber matado solo a Julio Rojas, no así a los demás miembros de la familia. A pedido de sus defensores, Bruno se comprometió a ordenar sus ideas y realizar una declaración manuscrita para presentarla al Ministerio Público y posterior declarar ante la Fiscalía del caso. Según sus abogados, el joven está con ánimos de colaborar con la justicia. Negó una vez más. Como si fuera ya parte de una mala costumbre, Bruno se desdijo de sus declaraciones. Luego de afirmar que solo acabó con la vida de Julio, negó rotundamente su participación en el hecho. Él se declaró inocente de la muerte de todos los miembros de la familia. Aislado tras amenazas. Durante los primeros días en su estadía en el penal de Emboscada, Marabel recibió varias amenazas de muerte. Sus abogados comentaron que durante un mes permanecerá aislado del resto de la población de la penitenciaría por su seguridad. Una insólita circunstancia que el Ministerio Público no descarta en torno al crimen es un posible nexo satánico en el hecho, pues días después del crimen, Bruno Marabel alardeó entre sus compañeros de trabajo que su santo le había cumplido un pedido y por ende, él debía agradecerle. Y qué mejor manera que tatuarse. Fue así que el joven de 19 años marcó la piel de su pierna derecha con la imagen de San la Muerte, para sorpresa de todos. Él nos dijo ese sábado que su santo le había cumplido una promesa. O sea, él le pidió algo a su santo y le cumplió, y que él tenía que pagarle a su santo haciéndose un tatuaje de la imagen del cuerpo completo de su santo. Yo dije, bueno, se va a hacer un trato. Ya está bien, anda a hacer, compañero. Inclusive le dije, sí, claro, anda a hacer. Total, estás leyendo el tatuaje que le mandé. Y me preguntó inclusive dónde me hago. ¿En el brazo, en la pierna o en la espalda? Donde te sienta a gusto. Y tan grande fue la sorpresa que al ver su santo que era San la Muerte. ¿Dónde se hizo? En la pierna derecha. El señor Bruno Marabel era mi vecino, es mi vecino. Muy pocas veces yo me entrevisté con él, las pocas veces que hablé con él decía un chiste, se reía todo. De balde se reía con suma facilidad. Yo no sabía que él era devoto de San la Muerte ni que tenía San la Muerte en su casa. Entonces si él tiene San la Muerte, lo ha utilizado mal, no usó como se debe, porque mucha gente tiene santo y tiene todo sucio y abandonado, no le prende vela, no limpia. Los santos que te limpie bien aseado para que los santos te hagan milagros. Ahora él cometió ese crimen, se habrá apoderado a un mal espíritu, a un espíritu infernal, porque está la muerte para cosas buenas, se le pide la cosa buena hasta las 12 de la noche, se le pide cosas buenas y se le pone rica comida delante de él. Nunca él vino acá a nuestra sesión a rezar con nosotros, por nuestra sesión de San la Muerte los días lunes a las 8:30 de la noche, termina a las 10:30 a las 11 de la noche. Rezábamos el rosario con letanía de la Laurentina y todos los santos, ángeles de la corte celestial, nunca le vimos cosa, pero Bruno no es nuestro amigo, no es nuestra sesión, nunca vino acá, así que su papá mintió porque dijo en la radio, en el diario, que él ya traía ofrenda los jueves y los martes, jamás trajo acá su ofrenda, habrá ido a otro curandero a otro lado, porque hay curanderos que usan para cosas feas la San la Muerte. Bueno, si es que no logró entender a este hombre, en resumidas cuentas, negaba de que Bruno haya tenido una participación activa en este culto a San la Muerte, pero que lo veía a distancia, al final. En síntesis, se contradijo también, pero sí hay datos que confirman de que en algún momento él estuvo ahí, y no solo él, sino que al parecer también la familia de Dalma. Vamos a lo que es esta otra parte de la historia que tiene que ver
con una declaración que había dado Alba en su momento diciendo de que Bruno la había encerrado contra su voluntad, le había dado una llave falsa, que ella no pudo salir. Esto se agregó después de esas declaraciones que ella misma dio a los medios de comunicación a pedido suyo, convocó a varios medios para hablar en la comisaría 17 de mujeres y después en su declaración ya dentro del Ministerio Público agregó un dato que podría haber sido clave para todos para entender algo y finalmente quedó como que eso se añadió como coartada. Escuchemos. Rompieron el silencio. Como lo habían previsto, Alba Armoa y Araceli Sosa Díaz el pasado jueves rompieron el silencio ante la Fiscalía. La última asumió haber actuado de intermediaria para la reducción de varios muebles y electrodomésticos que en vida eran de Dalma María Rojas. Sin embargo, según su defensor, el abogado Néstor Candia, la joven supuestamente no tenía idea siquiera de que pertenecían a la víctima del crimen. Entre tanto, la situación de Alba empezó a complicarse, pues desde el 29 de septiembre convivió con Bruno Marabel en la hoy conocida como La Casona del Terror. Según su defensora, Linde Ifrán, el presunto criminal la sedujo y en medio de un paseo por la costanera, aquel sábado, le propuso sea su novia. A partir de allí, ella vivió en compañía de Marabel. La transformación de Bruno. Dijo que Dalma era su hermana. En todo momento, no solo a Alba, a todas las personas que asistían en la casa, él manifestaba de que su mamá había viajado ya en un tiempo de 3 años a la Argentina, de que Dalma era su hermana, de que su supuesto hijo ya no vivía con él hace muchísimo tiempo. En ningún momento nadie le preguntó a nuestra detenida. Ella le preguntó varias veces a Bruno quién era la chica que estaba, porque había fotografías de Dalma dentro de la casa. ¿Existen redes sociales también? Sí, pero él siempre manifestaba que era su hermana, que era su hermana. La mantenía encerrada. Los primeros días él encerraba dentro de la casa. ¿Cuáles son los primeros días? Y los primeros días, desde el día en que ella empezó a entrar en la propiedad, que sería a partir del 29 de septiembre, que no solamente ella, sino varias otras personas se quedaron en esa casa. Él se salió, pero le dejó una llave falsa, diciéndole pueden irse cuando ustedes quieran, pero le dejó una llave falsa. Entonces cuando él vuelve, esta chica le dice, ¿me dejaste una llave falsa? Sí, me equivoqué. Cada vez que salía, él dejaba una llave falsa, le encerraba adentro. Las veces que salía con él. Él le llevaba en el trabajo, él le llevaba a comer, él le llevaba en todos lados. Es una persona se portó en forma muy posesiva con él, muy dominante, no le dejaba prácticamente hacer nada. Iba solo para dormir. Desde el 29 ella ya no fue a su casa, ella iba desde la casa de Bruno, a la casa de Araceli, a la casa de otros compañeros y a Burger King. Pero da la casualidad que por una suspensión de otras compañeras en Burger King, ella cubría los horarios de esas compañeras y se quedaba mayor tiempo en Burger King, solamente iba para dormir en la casa de este señor. Un amable compañero. Él siempre actuó como el compañero más respetuoso, como el tipo más trabajador, como el más disciplinado. Era probablemente el mejor trabajador dentro de Burger King. Les embaucó. Y estas chicas, no solamente Alba, sino también las otras personas que ingresaron en la casa, fueron utilizadas por él para desvirtuar ciertas sospechas y para tal vez esconder ciertos elementos que puedan ayudar o aportar a llegar a la verdad real de los hechos. Todavía no podemos realmente llegar a la verdad de por qué él no solamente le invitaba y le llevaba a Alba, sino a todo Burger King. Notaba algo raro. Ella, como nos manifiesta, ella vio que había algo raro, pero lo que nunca se imaginó es que hubieran sido 5 muertos, ni hubiera existido un homicidio detrás. Evidentemente ella se percató de que algo no estaba bien. Cambió de actitud. Ella les empezaba a hacer preguntas por el desorden, por la suciedad, y él le decía en un tono muy violento que qué se creía ella para hacer tantas preguntas. Ahí ella
le dijo que iba a terminar la relación que estaban comenzando y iba a solicitar su traslado. Y este muchacho ya le dijo que le iba a conocer si hacía eso, que se tranquilice bien. Y bueno, también es importante que ¿La todos... amenazó entonces? Podríamos entender que sí, es coaccionado por lo menos. Ahora, Para eso que ocurrió ella no deje de venir a la casa. ¿Cuándo fue la última vez que fue según sus Posterior declaraciones? al 2 de octubre, él ya empieza a cambiar, tiene una actitud violenta, tiene un aspecto personal dejado. Empezó a amenazarla. Alba ya empezaba a sospechar de que algo no estaba bien, le empezaba a hacer ciertas preguntas y él de cierta forma ya empezaba a rehusarse y ya empezaba a ser violento con ella. ¿Qué le hacía? ¿La agredía? Le amenazaba, le decía que no va a salir de la casa, que le pruebe, que ella tiene familia por detrás, que ella tiene que pensar. Ella es sostén de que su familia, ella mantiene una hermanita de 2 años, entonces para ella que es ella tiene primordial mamá. conservar su puesto de trabajo. Otros implicados. Otras cosas que podemos de repente aportar es que muchas otras personas que no aparecen o que no aparecieron todavía dentro del proceso investigativo también entraron dentro de la propiedad. Al día siguiente también declararon otras personas, entre ellas la dentista de Dalma, el tatuador de Bruno, entre otros. Solo un instante de pausa y enseguida volvemos con más de esta segunda parte de la historia de la Casa del Horror, el quíntuple homicidio ocurrido en Asunción. La masacre ocurrida en el centro de Asunción ya lleva 2 semanas en una investigación que está todavía incipiente buscando el contexto, qué fue lo que llevó a este joven de 19 años, según al menos las tesis, a asesinar a toda una familia. El equipo de escena del crimen ingresó a la casa y antes una aclaración porque escuché muchas críticas con respecto a este punto. Si los medios de comunicación ingresaron a la casa fue con consentimiento de los investigadores y fue tras el relevamiento de todos los indicios y evidencias que estaban en la casa. Después podemos entrar a juzgar si el morbo juega parte aquí también. Eso sí podemos centrarnos a discutir. Lo nuestro pasa por una cuestión netamente que condice con el estilo de este programa, que es estar en la escena del crimen y recabar los datos con respecto a lo que había ocurrido, pero no se vulneró absolutamente nada de lo que estaba en la escena del crimen, teniendo en cuenta a que el trabajo de criminalística se hizo en 2 oportunidades y ya se estaba esperando solo el relevamiento en cuanto a la presencia del dueño, que por cierto también contamos con su aprobación para ingresar. Esto fue lo que pudimos ver en ese lugar. Oliva 871, la numeración de la casa hoy conocida como la Casa del Horror. Vamos a entrar a donde fueron encontrados los 5 cuerpos hace hoy 15 días. Vamos a mostrar dónde exactamente fue encontrado el cuerpo de Julio, que aparentemente fue el último en morir, pero el primero en ser encontrado aquel lunes negro en la ciudad de Asunción. Es este el lugar donde fue encontrado Julio, aún podemos percibir el olor. Vamos a ingresar ahora también a la casa, al interior de la vivienda, de la familia. Aparentemente esta era una especie de sala compartida, una sala donde podíamos observar en los perfiles de Facebook de Dalma, por ejemplo, que ella practicaba gimnasio con algunas máquinas que podemos ver todavía en este lugar. Esta sería una pequeña cocina. Al lado de la cocina podemos observar la pieza donde aparentemente dormían los chicos, los 2 hijos de Dalma, justamente. También un poco más hacia acá podemos observar lo que parece ser una sala comedor, puesto que vemos la heladera, una mesa larga, y también la TV plasma, que justamente Bruno en una de sus declaraciones decía
que era la televisión donde Julio jugaba play con los chicos y él también, por supuesto. Detrás de esta habitación está lo que sería la pieza del dormitorio de Julio y Elba, que compartían en vida, por supuesto. Aún acá podemos observar algunas cédulas, algunos documentos que aparentemente quedaron en este lugar. Algunas evidencias que no fueron llevadas por la Fiscalía en su totalidad. Un poco más para acá también podemos observar lo que sería la habitación de Dalma. ¿Cómo sabemos que es de Dalma? Porque en las paredes vemos que dejaron grabadas las iniciales B y D, lo que por supuesto nos hace presumir de que serían los nombres Bruno y Dalma. En la cama de Dalma justamente fue que la Fiscalía, los peritos del Ministerio Público encontraron vestigios de lo que sería líquido seminal. Aparentemente Bruno estuvo en este lugar compartiendo ya sea con Dalma previo al homicidio, pero también recordamos un detalle, que justamente la señorita Alba Armoa, también detenida por el crimen, se presume que pasó la noche del 6 de octubre en este sitio, al cancelarse la fiesta que tenían programada con karaoke y otras circunstancias que se fueron dando esa noche del sábado, madrugada del domingo. Un poco más hacia el fondo fueron adentrándose los intervinientes y es aquel baño donde se encuentran los siguientes 4 cuerpos que pertenecían a Dalma, a su madre Elba y a los 2 chiquitos. Aquí vamos a mostrarles el bañito donde fueron encontrados justamente los 4 siguientes cuerpos, como les decíamos. Es no son ni 2x2 de dimensión la pequeña habitación, ¿verdad? Donde finalmente fueron enterradas estas 4 personas. Aparentemente el autor sería, como ya tenemos conocimiento, Bruno Marabel, quien hasta 2 semanas antes del hecho aparentemente era la pareja, es decir, el marido de Dalma, una de las víctimas. Tenemos conocimiento de que Dalma cambiaba mucho el color del cabello, entonces podemos presumir de que lo que estamos viendo ahora mismo podría ser también cabello de esta persona que también fue encontrada muerta en este sitio. Y veamos ahora la disposición técnica de eso que nos citaba Lucía, la productora de Escena del Crimen, en un trabajo gráfico hecho por postproducción. Tenemos la locación exacta de la casa, les decíamos, en Montevideo. Veamos justamente de acuerdo a lo que es el posicionamiento geosatelital de la vivienda. Nos ubicamos en el centro de Asunción, Oliva y Montevideo. Ahí vemos la calle Montevideo y Oliva, donde se puede apreciar lo que es la vista aérea de la casa de la masacre, hecho que había ocurrido hace 2 semanas en Asunción, en el microcentro de Asunción. Esta es la disposición. Vamos a ingresar a la casa con esta graficación técnica y vemos la fachada real de esa vivienda y rápidamente ingresamos. Hall, ahí se encuentra en el hall el cuerpo de Julio Rojas, este hombre de 52 años, que al parecer fue el último en ser asesinado, se cree que el 2 de octubre. En la pieza de Julio y Elba tenemos esa ubicación y la pieza de los niños, que es contigua
a la habitación. Esto daría al frente sobre calle Oliva. Luego tenemos la sala y comedor, locación también que está centrada en el medio mismo, podríamos decir, de esta casona, que data más o menos de 1910. Claro que con seguramente algunas modificaciones en cuanto a su estructura. Y luego vamos a ver la habitación contigua que tenía un pasillo que conducía a una cocina y a una sala común. Es como un estar. Ahí posiblemente se dio la fiesta donde estaban Araceli, Marcelo y otros. Y esta es la pieza de Dalma que tenía esa pintura, ese decorado rojo muy particular y las iniciales de Dalma y Bruno pintados en la pared, que usted ya vio hace instantes. Vamos a seguir recorriendo la casa con esta planificación. Al lado tenemos un baño que estaba en desuso, al lado de la pieza de Dalma. Y luego atravesamos el estacionamiento y nos dirigimos al otro baño, donde habían sido encontrados también los cuerpos, en este caso ya de la madre de Dalma, de Alba, Dalma y los niños. Y vamos a encontrar ahí justamente nuevamente la posición de la posición geosatelital de la casa. Nos situamos otra vez en la casa de Oliva y Montevideo. Vemos la fachada de la calle. Esto es como se ve hoy en día, y ya casi al final de Escena del Crimen les vamos a mostrar una breve reseña de cómo lucía esto anteriormente. Volvemos a piso, la oficina de Escena del Crimen, porque ya estamos con el doctor Vera, el doctor José Vera. Él es psiquiatra forense y nos vamos a consultarle principalmente al doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Algunas consideraciones. No vamos a entrar en el caso en particular, entendemos su posición como profesional y no queremos absolutamente complicarle sobre un caso tan estremecedor, por sobre todo, y que aún está en su etapa incipiente, ni siquiera estamos en lo que pudiera ser la conclusiva. Pero le quiero hacer una serie de puntuaciones y usted me dirá como profesional qué opina, ¿verdad? Tengo algunos datos acá que tomó la producción. Por ejemplo, se dijo que Bruno hizo un pacto con San la Muerte y por eso mató a la familia. Podría ser que él nomás haya inventado esa circunstancia o que algo lo haya poseído, como dijo su padre, para matarle a la familia. ¿Qué opina la ciencia, la psiquiatría forense con respecto a puntos como este, doctor? Bueno, con relación a pacto con el diablo y cosas de satanismo, por supuesto que nosotros como ciencia no creemos en absoluto, sino que pensamos que una persona que supuestamente o hace pacto con el demonio o escucha la voz del diablo que le ordena hacer tal cosa. Pero hemos visto casos de eso, muchos. Crímenes donde el Satanás era el que ordenaba la realización del crimen. Sin embargo, para nosotros son alucinaciones, esa persona sufre alucinaciones, o sea que percibe cosas que no existen, o si no tiene ideas delirantes de tipo místico, pero no creemos. Quería otra vez nomás aclarar que yo no me refiero a Bruno específicamente, porque yo como médico, para opinar y para hacer un dictamen tengo que verle, tengo que estudiar todo el expediente, toda la carpeta, etcétera, hacer una investigación a fondo, cosa que yo no hice. Entonces yo no podría dar ninguna explicación sobre el caso específico. Sí, pero podemos hablar en general. Hablemos en general, no le voy a hablar de nombre y apellido para justamente no entrar en ese intrincada opinión. Pero, ¿qué pasa si de repente a una persona se lo declara insano mental? ¿Podría ser procesado o no? Lo que pasa es que el artículo 23 del Código Penal paraguayo, al igual que otros códigos de todo el mundo, plantean que la persona que obra en el momento del hecho bajo efectos de un trastorno mental es inimputable. Nuestro código irreprochable. O sea, si es trastorno mental, trastorno de la conciencia, grave perturbación de la conciencia, dice, desarrollo psíquico incompleto o retardado.
Todos estos son problemas mentales, entonces la persona es irreprochable. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos una carencia nosotros. En otras partes, sobre todo en los países anglosajones, a una persona va a ser no culpable por razones de insanía mental, pero no va a poder quedar libre. Va a tener que ir a un hospital psiquiátrico penitenciario y que en muchos casos eso es peor que la pena, porque a veces, por ejemplo, no tiene condena. No, pero está de por vida ahí. Pero está de por vida y ya no puede salir, y a veces las condiciones son peores que en una cárcel. Claro. Bueno, a Bruno sus compañeros de trabajo lo catalogan como un joven súper bueno, trabajador, solidario, muy carismático, una persona cómica, ¿verdad? Simpaticón, como solemos decir. ¿Esto puede ser parte de una personalidad atribuida a la sociopatía o qué opina usted, doctor? Lo que pasa es que un sociópata o un psicópata generalmente tiene conductas agresivas, generalmente tiene un desprecio a las normas, ya ha tenido problemas de conducta en su juventud, o sea, antes de los 18 años. Entonces viene con una historia, pero una persona que no sea precisamente sociópata o psicópata, también puede cometer crímenes de cualquier tipo. Doctor, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nadie está libre de poder cometer un crimen claro. feroz. Dicen que hay un dicho que dice que todos tenemos algo de asesino, pero de ladrón no, ¿verdad? En el sentido de que a uno le puede saltar esa personalidad, pero si te ponen un teléfono al lado no lo vas a robar por una cuestión moral. En algunos casos, no digo todos. Dicen que en la generalidad el boxeo se recomienda a personas que tienen algún tipo de inconducta o falta de control de la ira, no tienen esa continencia de su personalidad. Podría ser el caso de Bruno, porque esto lo asocio con algunos tips que nos anotaron, como por ejemplo las declaraciones del ex marido de su esposa, de Dalma, que habla de que los miembros de la comunidad educativa, los hijos y otras personas de ese entorno hablaban de que este joven maltrataba mucho a los dos pequeños y que estos niños le rechazaban constantemente. ¿Podría ser que esto explicara la conducta violenta de una persona? ¿Puede esto explicar la conducta, la hazaña en el crimen principalmente? ¿El hecho de practicar boxeo? No digo solo lo del boxeo, por eso le hablé de generalidad, porque puede ser que un deportista tenga un control de su personalidad, pero se recomienda para algunos que no pueden controlar su ira practicar boxeo por una cuestión de descargar eso, ¿verdad? Lo que pasa es que la descarga como disciplina. Puede ser con cualquier otra disciplina deportiva, no precisamente boxeo. Puede ser también con correr, hacer deporte fuerte. Tomamos el dato, doctor, porque él practicaba boxeo, solo por eso. O sea, no queremos dar a entender cualquier cosa que nos diga. Pero podría ser de que esto nos pinte un poco un panorama sobre una conducta violenta. No, yo creo que no. Para detectar personalidades violentas hay que ver un poco la historia, hay que estudiar el desarrollo que tuvo, qué es lo que ha pasado, si no hay una relación con drogas y otras sustancias peligrosas, la historia de vida, dónde se desarrolló, qué ejemplo tuvo en su familia, etcétera. Pero evidentemente, doctor, que un crimen de esta magnitud sí se le puede atribuir a una conducta psicópata. Sí, claro, un psicópata puede cometer hechos de esta naturaleza, pero también hay otras patologías, por ejemplo, una persona que tiene una psicosis, una persona que está bajo efectos de drogas y también motivos como venganza, por ejemplo. Un arranque de ira. Sí, o sea que exacerbada. Problemas orgánicos cerebrales que pueden en un momento dado descargar, hacer una descarga tipo convulsión. No es convulsión, pero en vez de ser una convulsión es como un equivalente convulsivo. Y personas que tienen grave perturbación de la conciencia. A veces una persona, por ejemplo, totalmente sin tener control consciente de sus actos, puede cometer un homicidio y no sabe que lo hizo.
Y después se da cuenta es como que le baja el... No, muchas veces nunca se llega a acordar. Simplemente sabe porque le comentaron. Qué caso más extraño, y evidentemente que esto puede llegar a una profundidad mayor. En algunos casos, por ejemplo, ciertos problemas del sueño también pueden generar trastornos. Sí. Doctor José Vera, muchísimas gracias por su presencia. Realmente una inminencia dentro de lo que es la psiquiatría forense, así que le agradecemos mucho por su presencia para entender un poco lo que pasó. Siempre uno busca explicaciones en situaciones como esta, pero aclaramos que esto todo solo tiene que ver con opiniones en la generalidad. Claro que en su momento, en la etapa procesal, se buscará también la conclusión de un forense, seguramente para entender si Bruno está dentro de estos parámetros que escuchamos en esta noche. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en Escena del Crimen. La Casa de la Masacre no solo tiene esta historia actual, tiene otras que envuelven a un misterio, ya que muchos también le quisieron dar la cuestión mística de por medio a lo que pasó sobre la calle Oliva de Montevideo. La historia tras la casona del horror. Su infraestructura data de noviembre del año 1935. Pese a lo deteriorada que hoy día se observa, la casona guarda incontables historias y el oscuro pasado de tragedias vividas por una familia. Mucho antes de convertirse en la Casa de la Masacre, como hoy día se la conoce, pese a ser un patrimonio histórico de la capital, la casa que perteneció a la familia De Finis fue escenario de un hecho igual de trágico y con la particularidad de que el protagonista fue el doctor Italo Di Finis, en tanto que la víctima resultó ser nada más y nada menos que el ministro italiano Antonio Pitaluga. El violento episodio ocurrió un 29 de julio de 1913 y que cobró especial relevancia en aquel entonces debido a que quienes estaban involucrados en la trama que derivó en la muerte de la autoridad extranjera por disparos de arma de fuego. La vivienda fue diseñada por su abuelo, el arquitecto Miguel Ángel Alfaro, para el doctor Mario Luis De Finis, quien nació en Pilar y tuvo una destacada actuación en la Guerra del Chaco, en el plano deportivo y en su profesión. El médico falleció el 21 de mayo de 1977. Luis De Finis era abuelo del joven Luis Palmieri De Finis, secuestrado y asesinado en los años 80, cuyo hermano falleció poco tiempo antes del secuestro cruzando el puente colgante de Salto del Guairá. Hoy en día es conocida como la Casa del Horror o de la Masacre, tras el hallazgo de los 5 cuerpos enterrados en fosas el lunes 8 de octubre pasado. Y así llegamos al final de la segunda parte de La Casa del Horror, La Casa de la Masacre, el quíntuple homicidio, que todavía tiene muchos puntos suspensivos por qué aclarar. En el resto de la semana usted se va a enterar a través de los servicios informativos de muchas declaraciones más, muchas hipótesis que tienen que ser aclaradas. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Escena del Crimen. Muchas gracias por su compañía.